Les invito a ponerse en pie ahí donde estén. Y oramos en esta mañana para ofrecerle el tiempo que vamos a estar aquí a nuestro Dios. Agradecidos en nuestro corazón porque tenemos acceso a la gracia de nuestro Dios, porque tenemos acceso libre al Señor. Hoy en la clase, Elvis compartía la importancia de aquel evento cuando el velo se rasgó, cuando Jesús murió, dándonos acceso a nosotros, a nuestro Dios directamente, por medio de Jesucristo, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Te entregamos este culto en tus manos. Te suplicamos que tú lo recibas como una ofrenda grata a ti, Señor. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana, Padre Celestial. Que podamos salir de aquí diferentes, renovados por tu gracia, por tu misericordia, por tu paz, por tu presencia, Señor. A ti te dedicamos este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quería comenzar leyendo con ustedes un relato que estoy segura que casi todos hemos leído. Y es cuando David llega enfrente de Saúl y enfrente del ejército del pueblo de Israel, escuchando lo que Goliat decía acerca del Dios de Israel y viendo la respuesta de aquellos soldados que representaban a la nación de Dios. Y David le dijo a Saúl, o mejor dicho, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las guerras y de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Este relato se resume en la respuesta de David. David no estaba diciendo estas cosas por decirla, por lucir más valiente que nadie más. David podía hablar porque David conocía al Señor. David sabía que en todas esas circunstancias en que él se había enfrentado contra un león, contra un oso, no había sido él el que había salido victorioso. El Señor lo había librado. Y por eso él sabía que lo iba a librar una vez más. En esta mañana, yo no sé en qué tú tienes puesta tu fe, porque David puede decir estas cosas porque él conocía al Señor. ¿Conoces tú al Señor? ¿Has sido transformado, impactado por su presencia, por sus obras en tu vida? Y si ese es el caso, si has visto la mano del Señor, si has sentido su presencia, si has sentido su paz, su aliento, su protección contigo, mejor dicho, ¿qué puedes tú pensar que el Señor va a hacer una vez más? Si conoces al Señor, sabes que Él va a estar contigo en medio de cada una de tus dificultades, cada una de tus batallas y cada una de tus dificultades, no por lo que tú creas, sino por quien Él es. En esta mañana te invito a que cantes con nosotros y diga: cuando pelee, de rodillas lo haré, porque yo sé a quién estoy orando, porque yo sé a quién estoy clamando y porque lo he visto antes, lo conozco y sé que me va a librar una vez más. Cantamos juntos en esta mañana. One
ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Y decimos a una gran voz: Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Y tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque en la noche, cuando clamamos a ti, cuando estamos temerosos, cuando no sabemos qué esperar, Señor, sabemos que tu presencia es suficiente, que tu silencio, Padre Celestial, no significa tu ausencia, y sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Gracias por tu amor para con nosotros. Cantamos a ti en esta mañana. En la noche clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor, toda vergüenza tomaste tú. Pondré mis cargas en ti, Jesús.
existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Y cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Y cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. En esta mañana podemos cantar con nuestro entendimiento cuán grande es el amor de nuestro Señor, que no quiso ser o no pensó el ser igual a Dios antes de despojarse de sí mismo, de su gloria, y venir aquí para morir por ti y por mí. Y dice Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque Jesús murió y resucitó, tú y yo tenemos la esperanza de que también resucitaremos y viviremos por la eternidad con nuestro Dios. En esta mañana no hay regalo más grande que nosotros podamos pensar ni agradecer al Señor que haya muerto por nosotros en la cruz para justificar nuestros pecados y darnos nuestra salvación en Él. Cantamos en esta mañana agradecidos a Él. Mi esperanza está en Cristo, en Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las
Dilo fuerte, iglesia. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Vamos todos juntos. Y tus promesas de una vez y para siempre son selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en para nosotros es algo fuera de liga, pero fue una decisión que David tomó en un segundo, porque él conocía al Señor. En esta mañana, Pedro y los demás apóstoles podían poner su esperanza en Cristo porque lo conocían. Te vuelvo a preguntar, ¿conoces a Dios? No es conocer de oídos, es experimentar tu vida con Él a tu lado. Si tú conoces a Dios, si experimentas que Él esté a tu lado, que Él sea tu compañía, tu guía, tu refugio, en esta mañana tú no solamente vas a poder cantar esta canción, pero también vas a poder tener esperanza en el futuro. Porque tú sabes que cualquier cosa, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier dificultad que tú estés atravesando en este momento, no se puede comparar con tu recompensa, con lo que te espera en el futuro. Esto es momentario. Y si en esta mañana tú piensas que yo conozco a Dios, pero no vives a través de Él, no buscas tu refugio en Él, mi hermano, no estás viviendo, no tienes esperanza en Él. En esta mañana, este Dios que hemos cantado, que tiene poder para romper tus cadenas, para librarte de la muerte, para prometerte la resurrección, este Dios quiere que tú vivas con Él, que tú lo busques diariamente, que tú lo conozcas. Él tiene poder para sacarte a ti de tu dificultad, para librarte de un pecado que quizás estés experimentando, estés viviendo en estos momentos. Él tiene poder para sanarte, Él tiene poder para salvarte, Él tiene poder para solucionar tu problema migratorio si ese es su objetivo. Pero sobre todas las cosas, Él tiene poder para salvarte, para rescatar tu vida de la muerte segura. En esta mañana, cualquiera que sea su respuesta a tu problema, a tu dificultad, a tu situación, confía en Él, porque incluso en medio de esa prueba Él va a estar a tu lado. Conoce a Dios, pasa tiempo con el Señor, entrégate al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en esta mañana podemos decir aleluya, aleluya, alabamos al nombre de quien nos liberó. Te damos gracias, Padre Celestial, porque al partir ese velo, Señor, tenemos acceso directo a ti. Por medio de la muerte de Jesucristo podemos tener vida eterna, Señor.
y sobre todas las cosas, perdón por nuestros pecados. Que hayas tomado a personas como nosotras, Padre Celestial, tan indignas, y las hayas hecho hijos tuyos, Señor. Es un privilegio. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias por tu presencia. Y gracias, Padre Celestial, por tu compañía segura en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos y te entregamos a ti el resto del servicio. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y los niños pueden pasar a sus clases. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar aquí, un día más de vida, otra semana, sigue avanzando el año. Ya estamos en el mes de julio y es increíble como el tiempo vuela, ¿eh? Pero qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Estamos en el mejor lugar que pudiéramos estar ahora mismo. En la presencia de Dios aquí reunidos como iglesia. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios que siempre está con nosotros, ¿verdad? Pues bien, en el año 722 a.C., después de 3 años de asedio, el poderoso ejército asirio conquistó la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel o reino del norte. Ya Israel se había dividido. 10 tribus en el norte con la capital en Samaria, 2 tribus, Benjamín y Judá en la capital en la zona sur con la capital en Jerusalén. Tras arrasar el territorio, los asirios emplearon una estrategia sumamente efectiva, yo diría que malvadamente efectiva. Ellos deportaron a la mayoría de los israelitas a tierras lejanas del imperio y trajeron a otros extranjeros a vivir en la zona de territorio de Israel. Por supuesto, estas nuevas personas, estos nuevos habitantes que llegaron de tierras lejanas, trajeron consigo su cultura, sus tradiciones, sus dioses falsos, su paganismo, y esto ocasionó entonces que como resultado se obtuviera una sociedad mezclada, espiritualmente corrompida y profundamente entregada a la idolatría. Pudiéramos decir que del Israel original apenas quedaron vestigios. Pues bien, más de un siglo después de esto, el peligro tocó a la puerta, pero ahora al reino del sur, al reino de Judá. Y esta vez no eran los asirios los que estaban al acecho. La nueva potencia militar era Babilonia. El ejército babilónico acechaba a la nación judía. Y mientras tanto, los angustiados habitantes de Judá se preguntaban: ¿será que nos ocurrirá lo mismo que el reino del norte? ¿Caerá Jerusalén en manos del enemigo como cayó Samaria? ¿Será también Judá borrado de la faz de la tierra? Muchas eran las preguntas que se hacían los ciudadanos. El miedo, el terror estaba en ellos y era natural. Pero lo más trágico de la situación era que la nación judía se hallaba sumida en una profunda idolatría, marcada por la injusticia social y en abierta rebelión contra Dios. El pueblo estaba de espaldas a Dios, rebeldes contra Dios, confiando en una protección divina que en realidad no tenían. Porque así es el pecado. Cuando el pecado reina en la vida de un ser humano, lo ciega. Ustedes no han visto personas por ahí que ellos creen que están protegidos por Dios y sin embargo viven lejos de Dios. ¿No ha visto a nadie así? Incluso cuando hablan de Dios se refieren como si Dios almorzara con ellos todos los días ahí en la carreta. Diosito, ¿no? Porque Diosito siempre, yo siempre le pido a Diosito. ¿No ha escuchado eso nunca? Así es el pecado. El pecado engaña a las personas, les hace creer que todo está bien con Dios y la gente se confía.
Así estaba el pueblo de Judá. Pero a pesar de esta triste realidad, la mayor parte de los sacerdotes y una serie de falsos profetas que surgieron en esa época afirmaban que Jerusalén no caería frente a los enemigos, en manos de los enemigos, porque Dios estaba de su lado, porque ellos eran el pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Y que Dios no iba a permitir que la santa ciudad donde estaba el templo pudiera caer en manos de los babilonios. Ellos pensaron, sí, claro, el reino de Israel del norte cayó, ¿por qué? Porque eran unos idólatras, porque el templo en realidad está aquí, tenían el templo como un amuleto. Y pensaban que por ser descendientes de sangre de Abraham, todo estaba bien. Qué triste. Ni siquiera los líderes religiosos estaban haciendo la voluntad de Dios. Es más, estaban engañando al pueblo con falsas profecías, con falsas promesas. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera tan caótica y de tanta confusión, como siempre, hay un remanente. El Señor levanta, entre otros profetas, pero hoy vamos a hablar específicamente de Jeremías. Un hombre que proclamó con fidelidad, yo diría que con una fidelidad inquebrantable, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Para esto Jeremías tuvo que mostrar una inusual valentía. Durante todos los años que ejerció su ministerio profético, Jeremías declaró abiertamente al pueblo que Dios había entregado la ciudad a sus enemigos debido a los pecados del pueblo. Era lo mismo que había pasado con el reino de Israel más de 100 años antes. Lo mismo. Porque, hermanos, hay una realidad. Cuando el hombre se aparta de Dios, ¿qué ustedes creen que puede cosechar? Y esto es una pregunta que ahora en la introducción podemos hacernos ahora mismo. La primera pregunta que podemos hacernos para nosotros mismos. ¿Cuán cerca estoy de Dios ahora? ¿Puede Dios bendecirme si yo no le estoy amando? Si no le estoy sirviendo, si no le estoy obedeciendo. Si cualquier otra cosa fuera de Dios es la prioridad de mi vida, ¿puedo aspirar a que en realidad Dios me bendiga, aunque tenga dinero, aunque tenga una linda familia, aunque tenga un buen trabajo? Tenemos que tener mucho cuidado con las mentiras de Satanás. El hecho de ser miembros de Alcance Miami, de venir todos los domingos, de formar parte incluso de la membresía de esta iglesia, de ser líder, de ser el pastor de esta iglesia, a mí no me garantiza la bendición de Dios. Porque esas son posiciones humanas. De hecho, estamos viendo aquí que los sacerdotes y los líderes de la nación estaban engañados. Porque estaban viviendo lejos de Dios, a espaldas de Dios. Y lejos de ser instrumentos de Dios, eran instrumentos de Satanás porque mentían, porque pecaban y engañaban a todo un pueblo con falsas promesas. Sí, Jeremías en medio de todo esto levantó su voz en nombre de Dios y denunció a los líderes de la nación por violar el pacto divino, por abusar de los más pobres. Y en sentido general, a toda la nación por adorar dioses falsos, por no obedecer la ley de Dios. ¿Y saben qué? Esto le costó mucho. De hecho, ¿cómo se le conoce a Jeremías? ¿El profeta qué? Llorón. Y es que Jeremías sufrió tanto, se lamentó tanto de la maldad que le rodeaba, a pesar del mensaje tan claro que hablaba de parte de Dios. Esto le costó rechazo, impopularidad, persecución y hasta cárcel de sus propios coterráneos. Qué terrible, ¿eh? Sin embargo, él permaneció fiel. Quizás usted conoce pocas historias de Jeremías, pero quiero darles un dato curioso. Su ministerio duró alrededor de 40 años. No fue un ministerio de 3 días, ni de 6 meses. 40 años sufriendo
la maldad de su pueblo. 40 años predicando con integridad la palabra de Dios. 40 años de rechazo, de problemas, de ser agredido, de ser asediado, de ser la persona más impopular de toda una nación. Pero ahí estaba Jeremías, fiel a la palabra de Dios. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en un sencillo pero fascinante episodio precisamente de la vida del profeta Jeremías. Un episodio en el que Dios le reveló a él profundas verdades con el objetivo de que las proclamara, de que las comunicara con firmeza y valentía al pueblo de Judá. Por cierto, verdades que hoy siguen hablando al corazón de los hijos de Dios en estos tiempos. Sin más preámbulo, le invito a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para juntos reflexionar en este sermón que he titulado En manos del alfarero. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en tus manos ponemos ahora este tiempo para que tú nos hables a través de tu palabra y para que podamos ser lo suficientemente receptivos y humildes a tu voz como para poner en práctica aquello que aprendamos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Cuenta la Biblia que en cierto momento de su ministerio profético, Dios le dijo a Jeremías las siguientes palabras. Y los invito a buscar rápidamente Jeremías capítulo 18, versículo del 2 al 11. Repito, Jeremías capítulo 18, versículos del 2 al 11. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Dios a Jeremías. Levántate y ve a la casa del alfarero. Allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, a derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar y a plantar. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Así que ve y habla con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén y diles de mi parte que yo, el Señor, ya he tomado una decisión y que ahora me dispongo a castigarlos. Que se aparten ya de su mal camino y que mejoren su conducta y sus acciones. Bueno, estamos en presencia de una de las múltiples ocasiones en la Biblia en que Dios recurre a la poderosa imagen del alfarero y el barro para transmitirnos algún mensaje significativo. Esta no es la única vez que vamos a encontrar esta ilustración de un alfarero trabajando el barro para encontrar alguna enseñanza en la Biblia. Pero hoy, bueno, vamos a estar exactamente estudiando esta en específico. En esta ocasión, como bien pudimos leer, Dios le dio una orden a Jeremías. Jeremías ve ahí al taller, a casa del alfarero del barrio, y observa cuidadosamente lo que el alfarero hace, y allí te voy a dar un mensaje que quiero que transmitas después al pueblo. Siempre Dios tan creativo, ilustrándonos las cosas para poder entenderla mejor. Eso me recuerda a Cristo cuando hablaba de las parábolas, ¿recuerdan? Porque en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender con claridad su mensaje. Cuando usted crea que hay algún pasaje de la Biblia
está un poco oscuro y usted no lo entiende, siga buscando. Es palabra de Dios. Quizás usted no tiene el conocimiento suficiente, pero déjeme decirle algo. Dios quiere que usted aprenda de la palabra de Dios. Dios quiere que usted tenga claridad, conocimiento de ella para que pueda bendecir su vida, para que pueda ponerla en práctica. Y bien, Jeremías, obediente, salió de su casa y fue a casa del alfarero, ahí al taller. Y al llegar, en efecto, vio que ahí estaba el alfarero preparándose para usar el torno y moldear con sus manos un pedazo de barro. Esa es la escena inicial. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer una breve pausa para explicar algunos detalles que nos van a permitir entender mejor este episodio. Y comencemos por aclarar qué cosa es un alfarero. Quizás los que peinan canas dicen, pero ¿cómo tú vas a algo tan sencillo? Pero yo estoy seguro, no sé por qué sospecho, que hay algunos jóvenes aquí y no tan jóvenes que no tienen claro qué cosa es un alfarero. No voy a preguntarle a ninguno para que no pase pena. Es que no es una palabra común, no es muy coloquial. Alfarero. ¿Qué cosa es un alfarero? Pues bien, se trata de la persona que se dedica a elaborar vasijas y objetos de barro. Así de sencillo. Y aunque la alfarería es una profesión milenaria, sigue practicándose en la actualidad en muchísimos países del mundo, casi que en todo. E incluso en ciertos lugares todavía se practica con las condiciones muy parecidas a las que existían en la época de Jeremías. Bien rudimentarias. También es importante destacar qué es el barro. Barro. El barro es una mezcla natural de tierra fina, generalmente de arcilla con agua. Y cuando el barro está húmedo, adquiere una textura blanda, bien flexible, maleable, pegajosa, que la hace ideal para ser moldeada. Por eso es que el artesano o el alfarero toma el barro cuando está en esas condiciones y empieza a darle forma. Más adelante, cuando se seca, ya se pone más duro, pero a su vez se vuelve más quebradizo. Si usted de pronto deja caer una vasija de barro, puede romperse. ¿Recuerdan cuando hace algunos domingos atrás, en una ilustración, por poco tengo que tirar la vasija como 7 veces, pero no importa, pude romper la vasija de barro? Aquello era barro, ¿lo recuerdan? Pues bien, es importante que tengamos esto claro. La calidad del barro depende, entre otros factores, de la calidad que tenga la arcilla, por supuesto, de la porción de agua con que se mezcle, no se le puede echar menos ni más. Y, en última instancia, hay algo decisivo de la habilidad que tenga el alfarero para trabajarlo. Por último, el torno. Aquí se hace mención del torno. Y quiero poner una foto interesante. Ahí está. Este es un torno más moderno, por supuesto, pero este es el engranaje del torno en tiempos de Jeremías. Hoy usted va a un lugar y cuando se encuentra la rueda del alfarero o el torno, que es esto que gira, donde los alfareros, por supuesto, hacen sus obras de arte, hoy trabaja con electricidad. Bueno, en Cuba no creo que exista un torno ya, creo que van a ir a la época de Jeremías, pero normalmente ya los tornos son mucho más modernos, casi siempre de metal. Pero esta es la idea, 2 ruedas unidas por un eje central. La rueda inferior, si se dan cuenta, es más grande, la de arriba más pequeña. ¿Cómo se movía? El alfarero se sentaba y empezaba a darle con el pie a la de abajo, y eso empezaba a rotar, transmitía el movimiento por el eje, la rueda de encima empezaba a dar vueltas. Ahí, en la rueda de encima, que era más pequeña, ponía el barro y comenzaba a trabajar el alfarero. Era algo trabajoso, no era fácil. Ser alfarero requería tiempo, fuerza, maestría. Un trabajo muy hermoso,
Cuando usted ve las obras de arte que logran los alfareros, dice, wow, pero no se imagina, ¿qué cosa? Las horas que tuvieron que emplear los alfareros para lograr esa obra de arte que tanto nos maravilla ahora. Pues bien, considerando la explicación esta que acabo de dar y analizando el contexto del pasaje que acabamos de leer, queda claro que estos tres elementos, barro, alfarero y el torno, reflejan en este pasaje que acabamos de leer la manera en que Dios trabaja y se relaciona con el ser humano. Son claves estos tres elementos. El barro, como ya vimos, representa a la nación de Judá. Un material común y sin valor, pero que tiene el potencial grande según la habilidad del artesano o del alfarero. Por su parte, el alfarero, ¿quién ustedes creen que sea? Dios. El barro, la nación de Judá. Dios, el alfarero que moldea a voluntad el barro. Dios ejerce su voluntad sobre el pueblo. Y por último, el torno, que era esta herramienta, este instrumento que utilizaban los alfareros para hacer sus obras de arte, para trabajar el barro. Bueno, el torno significa las circunstancias de la vida que Dios utiliza para moldear nuestras vidas. ¿Qué les parece? Y sí, Jeremías comenzó a observar lo que el alfarero estaba haciendo en su taller. El alfarero comenzó a mover su rueda, puso un pedazo de barro sobre el torno y comenzó su labor. Todo parecía ir normalmente. Hasta ese momento me imagino a Jeremías diciendo, no veo aquí nada del otro mundo, pero bueno, tengo que esperar. Dios me dijo que iba a darme un mensaje. Pero de pronto algo sucedió. La vasija que el alfarero estaba moldeando en el torno, dice el pasaje que se deshizo, se rompió, se dañó entre las manos del alfarero. Y este fue un momento importante para Jeremías. Recuerden que Jeremías necesitaba captar todo lo que se iba a hacer ahí para cuando hablara al pueblo el mensaje de Dios pudiera ilustrarlo de una manera más vívida. Y yo me imagino que cuando sucedió esto, Jeremías se hizo algunas preguntas. La primera de ellas, ¿por qué se habrá arruinado la vasija? Con lo bien que estaba quedando, chico. ¿Habrá sido culpa del alfarero? ¿Y ahora qué sucederá? El alfarero botará ese pedazo de barro y tomará otro para seguir haciendo su trabajo. Quizás otras preguntas se hizo el profeta. Pero de pronto las dudas, si las hubiera tenido, porque esto que estoy diciendo de las preguntas es hipotético, ¿no? Las dudas se disiparon rápidamente si hubieran existido, porque el alfarero retomó su trabajo. Y curiosamente, no botó el pedazo de barro que se había deshecho en sus manos mientras trabajaba. No lo botó y tomó otro pedazo. Volvió a tomar el mismo pedazo de barro y comenzó nuevamente a darle la forma que él quiso hasta que logró construir la vasija que tenía en su mente. Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando Dios le reveló a Jeremías el mensaje que tenía para él y que Jeremías debía entonces proclamar al pueblo de Judá. Versículo 6. Casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en mano del alfarero. Este es el centro del mensaje que Dios le dio a su pueblo a través de Jeremías y que Dios hoy nos está dando a nosotros también, porque sigue siendo el mismo Dios.
El mismo Dios de Jacob, de Abraham, de David, de Moisés, de Samuel. El mismo Dios creador del cielo y de la tierra. El mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nuestro Dios, en quien confiamos. Qué palabras tan impactantes. Estamos en presencia de un mensaje extremadamente sencillo pero muy poderoso, mediante el cual Dios le hace dos llamados específicos a su pueblo y a nosotros hoy. Y hoy vamos a estar viendo el primero de esos llamados, contenidos en este sermón, en este mensaje que le dio a Jeremías. El primer llamado, un llamado a reconocer la soberanía de Dios. Un llamado a reconocer la soberanía de Dios. Dice Jeremías 18:6, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Hermanos, es innegable que Dios es soberano sobre la humanidad y sobre toda la creación. Sobre todo. Recuerden que excepto Dios, todo lo demás es creado. ¿Y saben qué? En teoría, el pueblo de Judá, a quien iba dirigido este mensaje, sabía esto. Sin embargo, su estilo de vida contradecía su conocimiento. Ellos sabían que Dios era soberano sobre todo, pero no obedecían a Dios. Qué triste, ¿cierto? Qué triste cuando ciertas personas saben quién es Dios. Lo conocen perfectamente, pero sin embargo viven lejos de su voluntad. ¿Recuerdan a Jesús cuando en cierto momento le tuvo que decir a los fariseos y a los escribas: ustedes son unos hipócritas? Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y una de las mentiras más grandes que Satanás le ha hecho creer incluso a los cristianos de hoy es que todo está bien por el hecho de ser cristiano. A veces condenamos a los israelitas porque creían que por ser israelitas de sangre, descendientes de Abraham, ya eran salvos, ya eran declarados justos delante de Dios. Y los condenamos y vemos las frases de Cristo y las enseñanzas, pero a veces los cristianos hacemos igual. Nos creemos que por ser miembros de una iglesia, que por haber nacido en un hogar cristiano, que por tener cargos en la iglesia, ya por eso somos salvos, ya por eso mi relación con Dios está bien. Ojo con esto. De nada nos vale saber quién es Dios, cómo servirle y cómo amarle si nuestra vida no está alineada a su voluntad. Jamás esperes una bendición de Dios si esa es tu condición, si esa es tu situación. Hay personas que prosperan en la vida y creen que es porque Dios los está bendiciendo. Bueno, usted puede ser millonario, usted puede tener una salud de hierro, pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, créame que eso no es un regalo de Dios. Eso que está usted recibiendo es algo pasajero. Porque la verdadera bendición viene de Dios cuando le obedecemos, cuando le amamos, cuando eres el rey de nuestra vida, cuando vivimos para Él. Jeremías sabía la verdadera condición del corazón de la nación judía. Y por tal motivo le recordó que de la misma manera que un pedazo de barro está completamente sometido a la voluntad del alfarero, también ellos, o sea, los judíos, estaban bajo la soberanía absoluta de Dios, quisieran ellos o no. Ojo con esto. La gente puede decir lo que quiera. La gente puede negar a Dios si quiere.
puede rechazarnos a nosotros como rechazaron en su tiempo a Jeremías. Y pueden tildarnos ¿de qué? De desfasados, de fanáticos, de gente que todavía vive en el medioevo, que no sabemos adaptarnos a los tiempos modernos. ¿Ha escuchado eso alguna vez usted sobre los cristianos? Qué retrógrados, qué mentalidad tan obtusa, no se han modernizado. Eso no cambia la realidad de que Dios es soberano y de que absolutamente todo lo que sucede en este universo está bajo su escrutinio y control. Y toda esa gente que hoy reniega de Dios y que a través de la historia lo han hecho, dice la Biblia que habrá un día en que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hayan creído en Él o no. No importa. Como decía el gran Billy Graham, que ya falleció. Un día le explicaron, bueno, ¿puedes dejarme algún resumen de la Biblia? Y él dijo de una manera jocosa pero clara, sí, al final los cristianos ganamos. Y es cierto, esa es la promesa, estaremos viviendo con Cristo para siempre. Mientras que todos aquellos que le negaron vivirán una eternidad lejos de Dios y llena de sufrimiento. ¡Qué terrible! Jeremías le comunicó de una manera clara a esta gente, hey, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero tengan claro algo. Dios es soberano sobre todo el universo y sobre ustedes. Acéptenlo o no, sírvanlo o no, hagan lo que hagan. Eso es una realidad ineludible para todos los seres humanos. Y por supuesto es innegable que esto es una realidad. Dios es soberano sobre su pueblo, sobre toda la creación, sobre todo el universo, y a primera vista pudiera parecer algo sencillo de entender. La soberanía de Dios. No obstante, es importante señalar que estamos hablando aquí de una de las doctrinas más importantes para la cristiandad y a su vez profunda, significativa. ¿Qué queremos decir en realidad cuando afirmamos que Dios es soberano? ¿Cuál es su verdadero alcance a la luz de la Biblia? No de lo que usted crea sobre la soberanía de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y una última pregunta que pudiéramos hacernos sobre este tema, sobre esta doctrina. ¿Y cuáles son las implicaciones que esta doctrina trae para mi vida y para mi fe? ¿Cómo puedo vivirla? ¿Cómo puedo practicarla? Pues bien, en esencia, la doctrina bíblica sobre la soberanía de Dios nos enseña que Dios tiene el control total, absoluto y supremo sobre todo lo creado, todo. Y que nada, absolutamente nada, ocurre fuera de su voluntad, de su propósito o de su permiso. Por lo tanto, podemos afirmar que en su soberanía, Dios en muchas ocasiones decreta directamente lo que tiene que suceder. Y no solo lo decreta, Él no solo permite que eso suceda, Él lo ordena y lo ejecuta de manera activa y directa para cumplir su propósito. Ahí está Dios en el asunto, sin intermediarios, cumpliendo y ejecutando su propia voluntad. Y a esta manifestación de la soberanía divina se le denomina en teología, una pequeña pincelada de doctrina cristiana, soberanía eficaz. Y hay muchos ejemplos de esta manifestación de la soberanía de Dios. Por ejemplo, la creación del mundo. ¿Quién creó el mundo directamente? ¿Dios lo mandó a crear? Lo creó Él. Ahí en Génesis 1 tenemos la narración de la creación. Dios, de su propia mano, creó el universo, ejerciendo su soberanía. Otro ejemplo es la encarnación de Cristo. Cristo vino a este mundo, el propio Dios se hizo hombre
y vino a este mundo humillándose hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, y vivió entre nosotros, tomando forma de hombre. El propio Dios, no otra gente, no se manifestó a través de un profeta, de un ángel. El propio Dios tomó carta en el asunto. Esto fue una obra soberana de Dios en el tiempo que Él había designado para esto. Y por último, para poner solo 3 ejemplos, la resurrección de Jesús. Dios actuó directamente para levantar a Cristo de la tumba. Y si vamos a profundizar un poco más en la teología, el propio Cristo, de su propio poder, porque Él es Dios, resucitó. En esencia, la soberanía eficaz, esta manifestación de la soberanía de Dios, nos recuerda que nuestro Dios no es un Dios pasivo. Él no está de brazos cruzados ante su creación. Él es un Dios activo que ejecuta sus planes con tal poder y autoridad que cuando dice que Él va a hacer algo, lo va a hacer y absolutamente nadie lo puede impedir. ¿Usted escuchó bien esto? Y eso debe llenarnos a nosotros de paz y tranquilidad. Hoy estaba hablando con unos hermanos, entre tantos de los que aquí están, que tienen pendientes cortes, entrevistas por asuntos legales de inmigración, en este momento tan tenso que se está viviendo en este país. Y sé que es difícil, pero a estos hermanos y a todos, pero a estos específicamente les digo, confíen en Dios, confíen en su soberanía, porque no se mueve una partícula en este mundo sin que Dios lo apruebe. A Dios no lo sorprende nada. Él está en control de todo. Así que adelante, confiemos en Él. Confiemos en su soberanía. Por otro lado, vamos a ver ahora otra arista de la soberanía de Dios. Y es que en algunas ocasiones Dios no actúa de forma directa, sin dejar de ser soberano, sino que permite que ocurran ciertos eventos que aun cuando Él no los aprueba moralmente, sí los utiliza de forma soberana para cumplir su propósito. Y esto puede lucir un poco complicado de entender. Vuelvo a repetir. Hay ocasiones en las que Dios no actúa directamente, sino que permite que ocurran ciertos eventos, ciertas circunstancias, que aun cuando Él no aprueba, sí las utiliza para cumplir su propósito. Porque Él es soberano, hermano. Dios puede utilizar hasta lo más bajo de un ser humano para lograr alguno de sus propósitos. ¿Cuántos lo creen? En esencia, esa es la soberanía de Dios. Dios es todopoderoso y es soberanamente todopoderoso. A esto la teología le llama soberanía permisiva. Y es bueno que entendamos algo. Disculpen. Y me gusta hacer ilustraciones sencillas para que podamos entender mejor. Hay algunos que dicen que Dios siempre actúa de manera directa. Que esta tal soberanía permisiva no existe. Imaginémonos a un rey que está en un banquete. Él es el monarca de la nación. El rey. Y decide en cierto momento bajarse de su trono e ir él personalmente a tomar una copa de vino. Pregunto, ¿esa acción limita su soberanía como rey? No, él sigue siendo rey. Pero 2 días después, el mismo rey sentado en su mismo trono, tiene al frente la misma mesa con la misma copa de vino, pero esta vez envía a un criado a que le alcance la copa de vino. Pregunto, ¿ha perdido soberanía por esta acción el rey? ¿Sigue teniendo los mismos poderes, las mismas facultades y la misma autoridad? ¿Y qué sucede si en una tercera ocasión
Está el rey en su propio trono con la misma mesa y la misma copa. Y esta vez ni se levanta, ni envía a un criado a tomar la copa para entregársela, sino que le dice a todos los presentes: voy a descansar a mis aposentos, haga con ese vino lo que quieran. Pregunto, ¿sigue siendo rey? ¿Sigue teniendo autoridad? ¿Por eso deja de ser soberano? No. Pues bien, la Biblia nos da varios ejemplos bíblicos de esta llamada en teología soberanía permisiva. Dios permitiendo ciertos acontecimientos que incluso cuando va en contra de sus valores, de sus principios, las usa para bien de sus propósitos. Y ahí tenemos el ejemplo primero que vemos en la Biblia: la desobediencia de Adán y Eva. Hermanos, Dios no causó el pecado. ¿Cómo va a causarlo si Él es santo, santo, santo? Pero lo permitió por algún motivo. Lo permitió. Algo que va en contra de su naturaleza, lo permitió. ¿Por esto dejó Dios de ser Dios? Pregunto. ¿Mermó en algo su soberanía? No. Pero miren qué curioso. A pesar de esta caída del hombre, a pesar de esta desobediencia, de esta rebelión de Adán y Eva, ahí mismo utilizó estas circunstancias para anunciar la redención a través de su Hijo Jesucristo. Vaya a Génesis 3. Un segundo ejemplo, el sufrimiento de Job. Para los que no saben, Job fue un hombre antiguo justo, el hombre en su momento más poderoso de la tierra, tenía una relación correcta con Dios, adoraba a Dios, era tan íntegro que incluso ofrecía sacrificios diariamente por si sus hijos desobedecían a Dios y él no se había enterado. ¿Qué le parece? Era súper rico, tenía 10 hijos, una cantidad de ganado enorme. Y en este caso, la bendición de quién venía, de Dios, porque era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios. Sin embargo, en el propio libro de Job, vemos una situación quizás única en la Biblia. Satanás quiso tentar a Job. Y cuenta la Biblia que en cierto momento Dios le dijo a Satanás: ¿viste a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. ¿Y Satanás qué dijo? Claro. ¿Cómo no va a amarte? ¿Cómo no va a servirte? Claro, esos holocaustos no le cuestan. Él es muy rico, le va muy bien, tiene una linda familia, una salud de hierro. Por eso es que él te sirve. Y Dios le dijo: te voy a demostrar que no. Haz lo que quieras con él, excepto quitarle la vida. Y comenzó entonces la odisea de Job en esta tierra. Ese libro de Job es impactante. Job, un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Dios le había permitido ser rico. La bendición de él venía por ser justo delante de Dios, no por engañar y estafar a la gente. Y aún así, Dios permitió esta situación. Dios permitió que Satanás afligiera a Job sin dejar de tener control sobre los límites de esta prueba. Satanás no podía quitarle la vida a Job. Aunque quisiera, no podía. ¿Se dan cuenta? Y un último ejemplo. La persecución de la iglesia primitiva. Yo diría que esto es algo que todavía hoy estamos viviendo. ¿Sabía usted, y esto es un dato que les voy a dar, que el año pasado no existió ningún grupo religioso más perseguido que los cristianos en el mundo? ¿Lo sabía? ¿No sabía eso? Con estadísticas de todos los rincones del mundo, el grupo religioso que más muertos tuvo, que más perseguidos, que más encarcelados, que en sentido general
más víctimas sufrió fueron los cristianos. Sí, en pleno siglo XXI. ¿Qué les parece? En medio de sociedades que defienden tanto los derechos religiosos, los derechos humanos, esto es algo que sigue en pie desde un principio. Cristo lo dijo, en el mundo van a encontrar aflicción. Si a mí me persiguieron, ¿cuánto más ustedes? Pues bien, Dios ha permitido a través de la historia que la iglesia sea perseguida. Y aunque doloroso esto, Dios lo permitió para que crecieran en fe y para que se pueda predicar el evangelio a todos lados. ¿Recuerdan la iglesia primitiva primero dónde se concentró? En Jerusalén. Cuando comenzó la persecución, ¿qué hicieron? Dispersarse, y por donde quiera que iban, entonces predicaban el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo Dios utiliza aún algo desde nuestro punto de vista malo, intolerable, doloroso, pecaminoso, para cumplir su propósito? ¿Se dan cuenta? Esa es la soberanía de Dios. La soberanía permisiva de Dios nos muestra que aunque Él no causa el mal ni lo aprueba, nada sucede aún así fuera de su control, y que aún cuando el ser humano toma decisiones equivocadas, Dios puede usarlas para cumplir sus propósitos y sus planes. Y hay dos pasajes que quiero destacar que avalan esta realidad. Génesis 50:20. Las famosas palabras de José con sus hermanos cuando se reencuentran en Egipto. ¿Qué historia esta? De película. Pero esto luce de película, pero pasó, la Biblia lo cuenta. No fue creación de un guionista de Hollywood. Después que sus hermanos lo vendieron por envidia, siendo un adolescente, resulta ser que se reencontraron. Años después, ya José no era que era adolescente. Ellos quizás dieron a José por muerto. Ahora José era el segundo hombre más importante de la tierra, gobernador de Egipto, y estaba al frente del gobierno. En plena hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto a buscar comida para sobrevivir. La historia es tremenda, no la voy a contar, pero hubo un momento en que José les confiesa quién era él. Y las palabras que les dijo a sus hermanos fueron impactantes. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Dios permitió que José sufriera lo que sufrió, ¿para qué? Para que su propósito después se cumpliera. El pueblo de Israel subsistió, entre otras grandes obras de Dios, porque José fue vendido a Egipto y años después se convirtió en su gobernador. ¿Qué les parece? Y quizás el pasaje más conocido respecto a este tema, Romanos 8:28. Dice este pasaje, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las que usted cataloga como buenas, regulares, malas y muy malas, todas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bendecidos somos los hijos de Dios. Este es para nosotros. Este pasaje no es para los que viven lejos de Dios. Otra de las mentiras que Satanás le ha metido en la cabeza a mucha gente es que cualquiera puede abrir la Biblia y apropiarse de una promesa de Dios. Esto es para mí. No, no es para ti. Si no eres un hijo de Dios, no es para ti, porque no estás viviendo en obediencia a Él, porque de esta manera no puedes ser bendecido por Él, porque Dios no puede premiar lo mal hecho. Imposible. Por eso es tan importante que inspeccionemos nuestro corazón diariamente, porque Dios escrutina incluso, ¿saben qué cosa? Aquellos pecados ocultos, como decía David,
que ni siquiera nos percatamos de ellos. Bueno, tenemos que estar a cuenta con Dios. No es lo que aparento delante de la gente. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando no está el pastor, cuando no está el diácono, cuando no está ese trabajador amigo tuyo que es cristiano, va a otra iglesia y tú tratas de mantener más o menos la postura, pero en cuanto ese día no viene, tú ves los cielos abiertos. ¡Wow! ¡Qué rico que mi amigo cristiano está para un campamento! ¡Wow! Estoy de vacaciones. Satanás constantemente va a querer ¿qué cosa? Desviar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida de Dios, hermano. Y Él no va a invitarnos a que matemos a nadie, ni que asaltemos un banco. Él te va a invitar a que hagas algo pequeño, algo que nadie ve. Cuidado, Dios siempre nos ve. Dice la Biblia que es Dios quien pesa nuestros corazones. Y este pasaje de Romanos 8:28, ¿para quiénes son? Para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Para los hijos redimidos de Dios. Para los hijos de Dios. Aquellos que han sido redimidos por Dios. No para cualquiera que no crea en Él o que diga ser cristiano pero viva lejos de Él. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo muchas veces Dios permite que sucedan cosas, pero eso no significa que deje de ser soberano? Eso no significa que al final sus propósitos se van a cumplir. Pues bien, otra cosa importante que quiero destacar es que este llamado a reconocer la soberanía de Dios que el profeta Jeremías hizo, iba mucho más allá de afirmar que Dios tiene el control absoluto y que gobierna sobre su creación. Hay un poco más que eso. Y es que la enseñanza central, principal que él recibió en casa del alfarero, no tenía que ver con que Dios actúa de manera arbitraria o al azar o caprichosa. A veces juzgamos a Dios y creemos que Dios actúa como si fuéramos nosotros. No, Dios no actúa así. La esencia de este mensaje implica que Él responde conforme a la actitud y a las decisiones de su pueblo. Y esto significa que aunque haya hecho ciertas promesas en el pasado, Dios sigue teniendo la libertad y la autoridad para corregir el rumbo de los acontecimientos cuando su pueblo se aparta de Él. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Israel. ¿Qué le prometió Dios desde un principio a los israelitas? Voy a estar contigo. El que te haga frente no podrá contra ti. Pero también le dio los 10 mandamientos y una serie de leyes que tenían que cumplir. Y les dijo bien claro: si ustedes y sus hijos me obedecen, la bendición es segura. Eso es una promesa. Pero si se apartan de mí, los enemigos van a venir, los van a tomar y van a ser esclavos. Hermanos, ¿cuántas veces ese ciclo corrió? Constantemente. Y hoy no es diferente para nosotros. Analice su vida. Sí, usted que como yo es cristiano de hace tiempo. ¿Qué sucede cuando confiados en nosotros mismos descuidamos la oración? Descuidamos nuestro corazón, que vemos, que escuchamos, que hacemos, que hablamos. Descuidamos nuestro servicio en la iglesia. Descuidamos nuestro ministerio en la familia, hombres como sacerdotes del hogar. Esposas como ayuda idónea. Hijos obedientes a sus padres. Cuando la palabra de Dios no la leemos tanto porque ya creemos que lo sabemos todo. ¿Qué sucede? Sea sincero con usted mismo. Yo le voy a decir lo que me ha pasado a mí. Dios se encarga de enviarme un evento a mi vida que me haga ¿qué cosa?
clic, recapacitar. Y a veces somos tan tosudos que sabiendo que estamos actuando mal, seguimos probando fuerza con Dios, caminando 1 milímetro más lejos de Él, pensando que todo va a estar bien. Dios no se va a dar cuenta. Esto es una bobería. Esto lo hace todo el mundo. Otra de las grandes mentiras, de las grandes frases que Dios nos ha hecho, disculpen, que Satanás nos ha hecho creer muchas veces. Esto lo hace todo el mundo. No es tan malo. Hermano, no podemos olvidar que Dios es santo y que exige santidad. Como dice Levítico 27, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Y Pedro, en la epístola que le escribe a los cristianos de su época, les recuerda este pasaje. Palabras de Dios: sed santos porque yo soy santo. Si estamos hablando de un Dios que no tolera el pecado y que incluso lo condena por naturaleza, porque es un Dios santo, 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 ¿cómo podemos creer que Él nos puede bendecir y cumplir la promesa que nos ha hecho si nosotros no vivimos en santidad? Y esto forma parte de la soberanía de Dios. De hecho, más adelante, después que leemos el versículo 6, en los versículos del 7 al 10, se reafirma esta idea, esta gran verdad. Dios le dice a los habitantes de Judá en estos versículos, en estos 4 versículos finales que estuvimos leyendo, que como soberano, Él puede traerles, Él puede ofrecerles juicio si ellos viven en pecado, o mostrarles misericordia si ellos se arrepienten y le buscan. Ese es el Dios en que creemos nosotros. Ese es el Dios que se refleja en la Biblia. Nadie que peca delante de Dios será considerado justo. Y nadie que venga arrepentido a sus pies será rechazado. Ese es el Dios de la Biblia y es el Dios en que nosotros creemos. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Palabras también que Dios le transmitió en casa del alfarero a Jeremías para que lo repitiera al pueblo después. En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, a derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. Y a mi mente, ¿sabe quién viene? La ciudad de Nínive y Jonás. ¿Se cumplió esto o no con los ninivitas? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Jonás para que diera? Para que transmitiera. En 40 días Nínive va a ser ¿qué cosa? Destruida. Óigame, y Dios cuando lo dice lo cumple. ¿Recuerdan cuando Sodoma y Gomorra? Lo que sucede es que los habitantes de Sodoma y Gomorra siguieron pecando. No había ni siquiera un puñadito de justos. ¿Se acuerdan a Abraham intercediendo ante Dios? Era solo Job. Ni las hijas, ni los cuñados, ni las hijas, ni los yernos, ni la mujer. Job. Pero Dios lo salvó, lo rescató. Ese es el Dios en que creemos. Es un Dios que por naturaleza condena el pecado. Pero si aún tú, que estás recibiendo esa condena, en cierto momento te arrepientes y vienes a Él, Dios te va a justificar, Dios te va a perdonar y te va a abrir los brazos. Y esto fue lo que parte del mensaje que le dio a Jeremías. Se cumplió de una manera tremenda en los habitantes de Nínive en épocas de Jonás. Y sigue diciendo Dios, ahora lo contrario, el mismo ejemplo pero de manera negativa. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar, a bendecir, a plantar. ¡Wow! Dios nos va a bendecir, nos lo prometió, qué bueno. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Y ahí en este segundo ejemplo es que entraba ¿quién? El pueblo de Judá. ¿Era el pueblo de Dios, sí o no? Sí. De hecho, de la tribu Judá, de la Judá estaba profetizado que iba a salir el Mesías y de hecho salió. Dios prometió a ese pueblo salvación, bendición, pero si no le obedecían,
entonces ninguna de esas bendiciones se iba a cumplir. De hecho, vendría lo contrario, castigo por su pecado. Lo cierto es que hoy, siglos después de aquel episodio en el taller del alfarero, el llamado de Dios continúa intacto para su pueblo. El mismo, porque Dios no cambia, Él es inmutable. Sus promesas siguen estando ahí vigentes para sus hijos y sus condenas para aquellos que lo desechan. Hermano, Dios desea que sus hijos nos rindamos con humildad a su voluntad y que reconozcamos que no somos nosotros los que controlamos el torno de nuestra vida. ¿Recuerden cuando hablamos del torno? No, es Él. Es Él quien maneja el torno. Las circunstancias de nuestra vida las maneja Él. El alfarero soberano que nos moldea con paciencia y amor. ¿Qué ilustración esta? Somos barro en manos del alfarero. Somos nada en manos del Dios soberano y todopoderoso. Dios quiere que entendamos que resistirnos a su obra en nuestras vidas no disminuya ni en un ápice su autoridad. Él sigue siendo rey, aunque nosotros nos alejemos de Él. Él sigue siendo Señor del universo, aunque le neguemos. Él sigue siendo soberano sobre todo lo creado, aunque pequemos en su contra. Él quiere que entendamos esto, pero a su vez, que alejarnos de Él es muy peligroso. Porque, hermano, no hay nada más terrible que vivir fuera de la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Qué te espera si estás en ese caso? Hermanos, por esta y muchas más razones, los cristianos debemos darle gracias a Dios. Qué bueno es que confiamos, que tenemos un Dios soberano, que está por encima de todo. Y eso incluye que está por encima de nuestros enemigos. Que está por encima incluso de lo que yo mismo pienso de mí, de mi propio corazón. Tenemos que vivir en gratitud hacia Dios siempre, porque sabemos que aunque somos barro en sus manos, como barro en sus manos, tenemos la certeza, y esto es bien importante, de que Dios no juega con nosotros ni pierde el tiempo con nosotros. Cuando Jeremías llegó, el alfarero no estaba jugando con el barro, estaba haciendo una obra, estaba poniéndole todo su interés, toda su fuerza, toda su maestría en función de ese barro. Así pasa con nosotros y con Dios. A pesar de nosotros mismos, de que no somos nada, Dios dedica tiempo a nosotros, Dios está al tanto de nosotros, Dios nos toma en serio, aunque muchas veces no lo tomamos en serio a Él. Ese es el Dios de Jeremías, ese es el Dios nuestro. Wow, es un Dios que aparte de dedicarnos tiempo y de esmerarse, trata de moldear nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Ese dolor que quizás estás sufriendo ahora, Dios lo está usando para tu bien. Canalízalo de esta manera. Dios no te ha dejado. Dios sigue transformando tu vida a través de los acontecimientos que vienen a ti, a través de los eventos, de las circunstancias que te rodean. Él sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestros corazones, para que cada día nos alineemos más a su voluntad. Cuando usted tiene, después de una operación, sobre todo me han hablado mucho que las operaciones de rodillas son dolorosas y que la rehabilitación es mucho más dolorosa todavía. Algunos aquí quizás han pasado por eso. Sin embargo, cuando usted está en la rehabilitación, el dolor, ¿qué significa? Que estás mejorando. Tienes que pasar por eso. Tienes que hacerlo, si no, no te vas a sanar. Tienes que ejercitarte. Pues bien, en la vida Dios utiliza momentos dolorosos y difíciles en nuestra vida para que le busquemos más, para que oremos más, para que leamos más la Biblia, para que le sirvamos mejor, para que recapacitemos y nos demos cuenta de lo mal que estábamos haciendo, para que dependamos más cada día de Él y para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Hermano, qué reconfortante saber que no estamos a la deriva en este mundo perverso, en este mundo lleno de pecado, en este mundo caótico. No, nosotros estamos en manos de nuestro soberano alfarero. Sí. Nosotros no tenemos que robarle la bendición a nadie. Nosotros no estamos al azar en este mundo. Dios no nos creó y nos dejó solos. Él sigue moldeando nuestra vida. Él sigue tratando con nosotros como el alfarero moldea el barro. Saber que somos un pedazo de barro en manos del alfarero nos ayuda también a combatir nuestro orgullo, a mantenernos humildes. Porque no somos nada. Y porque es Dios quien tiene control de nuestra vida. Como bien nos dice Pablo en Romanos 9, 20 y 21. ¿Y quién eres tú, mísero mortal, para exigir cuentas a Dios? ¿Le dice acaso la pieza de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene facultad el alfarero para hacer del mismo barro un jarrón de lujo o un recipiente ordinario? Si algún día te has sentido tentado a exigirle a Dios por qué vienen situaciones dolorosas a tu vida, ubícate en este episodio del que hemos hablado hoy. Viaja a casa del alfarero y recuerda que somos barro en sus manos. Recuerda que sin Él no somos nada y que no estamos aquí para cumplir nuestros propósitos. Estamos aquí para alinearnos a sus propósitos, a su voluntad y a su plan eterno. Amada iglesia, acudamos diariamente al taller de nuestro alfarero. Pongámonos en sus manos. Entreguemos nuestra voluntad a su soberanía y dejemos que Él nos moldee según su perfecto plan, según su perfecta voluntad. Porque en sus manos no hay pérdida. Hay propósitos para bien de nuestras vidas. Y no hay ruina, sino bendición. Quizás ahora mismo, amigo, amiga, hermano, hermana que estás aquí, estás pasando por un momento difícil en tu vida. Dios permite esto soberanamente para que te afiances en Él, para que te quedes quieto como el barro en manos del alfarero, para que sea Él quien ponga en ti las decisiones que tengas que tomar, para que no luches contra Él, porque no lo vas a lograr, porque es inútil, porque eres un pedazo de barro, porque quien tiene el control al final es Él. Y al final nada de lo que te suceda va a estar fuera de sus propósitos. Dice la Biblia que no cae un pajarillo a tierra y ni siquiera un cabello de nuestras cabezas sin que Dios lo apruebe. Esa es su soberanía. Pero ánimo, estamos en manos de un alfarero que no se da por vencido con nosotros, a pesar de nosotros mismos. Ánimo. Dios quiere que en medio de esta prueba le busques, te acerques más a Él y que te dejes guiar por su perfecta y soberana voluntad. De esta manera exhorto, hermanos, a que hoy cuando lleguemos a nuestros hogares volvamos a este pasaje. Recuerda Jeremías 18. Profundice un poco en este pasaje. Trate de viajar en el tiempo con Jeremías y sobre todas las cosas trate de poner estas enseñanzas en su corazón para vivirlas, para obedecerlas. Y créanme que cuando hacemos esto, de seguro, seremos bendecidos por Dios. Vamos a orar.
Señor, gracias porque tú eres el alfarero y nosotros simples e inertes pedazos de barro. Gracias porque tú nunca te equivocas. Gracias porque tú nos amas con un amor infinito, imposible de calcular por nosotros, de imaginar por nosotros. Señor, ayúdanos a poder vivir confiados en tu soberanía, sabedores de que no hay nadie por encima de ti, que no se mueve una partícula en este universo sin que tú lo permitas, sin que tú lo ordenes. Señor, ayúdanos a buscarte cada día más y a ser lo suficientemente humildes como para dejar moldearnos por ti como tú entiendas. Ayúdanos a no ser un estorbo en nuestra propia santidad. Guíanos y bendícenos siempre. Sé con aquellos que ahora mismo están sufriendo un dolor indecible por alguna situación que tú has permitido en tu soberana voluntad en su vida. Sabemos que detrás de ese dolor, de ese sufrimiento y de esa angustia hay un propósito bueno para esa vida, que quizás aún no lo entendemos, oh Dios, pero ayúdanos a ejercitar la fe, ayúdanos a confiar en tu palabra y a saber que no hay un segundo en nuestra vida en el que tú no estés a nuestro lado, siempre intentando moldearnos a semejanza de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.